hablar de celiaquía, porque se celebró el Día Mundial ayer mismo, Estíbaliz. Sí, fíjate, Marta, que en los últimos 30 años se han incrementado los casos de celiaquía, el exceso de higiene y el aumento de nacimientos por cesárea son algunas de las posibles causas. Este domingo se celebraba el Día Nacional del Celíaco, una jornada para dar visibilidad al colectivo. En Canarias, un 75% de los celíacos desconoce su intolerancia al gluten. El diagnóstico precoz es fundamental para tratar esta enfermedad y para evitar otras patologías más graves con las que se relaciona, como el cáncer del intestino delgado, artritis reumatoide o la osteoporosis. Un asunto en el que vamos a profundizar a continuación con Manuel Hernández Guerra, que es médico especialista de aparatos digestivos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablamos de ese incremento, de esa prevalencia de la enfermedad en los últimos 30 años, cómo se ha incrementado de una manera importante. ¿Esto qué se debe? ¿A que el diagnóstico precoz ha evolucionado o que la población está más informada? Bueno, realmente la enfermedad celíaca es un trastorno sistémico, es una enfermedad crónica que puede afectar a muchos órganos, pero fundamentalmente al aparato digestivo, que es por donde entra esa gliadina, esa proteína que está en los cereales, y es frente a la que nuestro organismo, con una base genética, responde con una intolerancia. Y precisamente por eso, porque tiene una base genética, sabemos que es importante un diagnóstico precoz en aquellos que tienen sobre todo un perfil de riesgo, que son los que tienen antecedentes familiares de celiaquía. Bien decía, la prevalencia afecta en Canarias, al igual que en el resto del territorio nacional, el 1%, pero en aquellos que tienen familiares es de algo mayor. 1 de cada 10 pueden ser celíacos y por lo tanto tenemos que pensar en ellos con un diagnóstico precoz. Y está claro que la cuestión es que hay mucha gente que todavía, y eso que ha ido aumentando el número de diagnósticos, pero hay mucha gente que todavía no lo sabe. ¿Cuáles son los síntomas que a una persona, además no tiene por qué ser niño, sino adulto, que le pueden decir, oye, a lo mejor esto que llevo sufriendo toda la vida es celiaquía? ¿Cuáles son unos síntomas claves que pueda dar un Sí, efectivamente, el diagnóstico de esta enfermedad es muchas veces un desafío para el propio clínico, porque realmente son un conjunto de síntomas muy heterogéneos, no son nada específicos. Que y a veces son hasta confunden. leves incluso, ¿no? Eso es, muy leves y que van desde la diarrea, incluso hasta el estreñimiento, la pérdida de apetito, y digamos que los síntomas tienen que ver mucho con la franja de edad en la que debuta la enfermedad. Así en los niños, en la población pediátrica, suelen ser más síntomas clásicos que se consideraban en forma de diarrea. Como están en desarrollo hay una talla corta, hay una falta de menarquea de la primera fecha de menstruación, amenorrea. Y en definitiva el niño no tiene un desarrollo acorde con lo que se espera, junto con síntomas de distensión abdominal, pero sobre todo en el adulto lo que prevalecen son las manifestaciones extraintestinales, es decir, son otro tipo de síntomas, no solo los digestivos, sino también la presencia de osteoporosis, la anemia por déficit de malabsorción de nutrientes que son fundamentales y que hace que sea tan difícil el diagnóstico en esta enfermedad. Y esa exposición de esos alimentos con gluten, por esas personas que no están diagnosticadas, ¿qué puede generar a lo largo de su vida o a largo plazo? Bueno, no solo los síntomas que mencionaba anteriormente, sino también un empobrecimiento fundamentalmente de la calidad de vida y muchas veces un cierto desosiego, una ansiedad, irritabilidad, síntomas que se van más allá de lo que son síntomas digestivos y sobre todo esas complicaciones que aparecen a lo largo de una enfermedad que no se controla, que tiene un perfil inmunológico como son el linfoma no Hodgkin o el mencionado cáncer de intestino delgado y otro tipo de enfermedades con un perfil alérgico también importante. Bueno, y como decíamos, en los protocolos vemos pediátricos, actualmente estamos viendo cómo a los niños se le van incorporando los alimentos de una forma progresiva. En ese sentido vemos cómo empiezan primero con los alimentos sin gluten, luego empiezan con los gluten. Es ahí donde se empiezan a determinar, por ejemplo, la presencia de que un niño puede ser intolerante al gluten y pueda ser celíaco. Sí, este tipo de maniobras se llevan a cabo precisamente para que no se desencadene una enfermedad en un sujeto que puede estar predispuesto genéticamente. Es decir, hay una serie de marcadores genéticos que hacen que sepamos quiénes pueden tener más posibilidades de desarrollar la enfermedad celíaca, pero no necesariamente la van a desarrollar si no están expuestos a una serie de factores ambientales, entre los cuales se encuentra la frecuencia, la cantidad o en el inicio en el que se ponga dieta con gluten. Pero no solo esto, sino como bien decía antes, el hecho de que el recién nacido esté bajo lactancia materna parece que protege, o también el hecho de que sea un nacimiento vía vaginal y no por cesárea, puesto que cambia la flora intestinal, algo tan importante para que luego el sistema inmunológico funcione de forma adecuada. Y
Hay personas que tienen peores síntomas que otros, quiero decir, que tengan una enfermedad de manera más evidente o con síntomas peores que otros. Uno puede pasar inadvertido y en otra persona se puede ver claro. Sin duda, y eso es una de las cosas que hace que sea tan difícil muchas veces el diagnóstico de esta enfermedad, porque no da una serie de síntomas típicos o graves que muevan al paciente a consultar con el especialista para que se pueda activar un protocolo diagnóstico, que lo tenemos hoy en día muy bien establecido, con una determinación de anticuerpos, una serie de analítica concreta. Sí, le voy a preguntar, para uno saber si uno es celíaco, y a lo mejor a alguien que se le ha despertado la duda esta mañana, ¿qué debe hacer? La clínica tiene que ser fundamental y tiene que ponernos bajo la sospecha de que estamos ante un paciente celíaco con intolerancia al gluten. Una vez hecho esto, se tiene que solicitar una serie de marcadores serológicos, que son anticuerpos que se enfrentan a ese antígeno, a esa proteína a la que tenemos alergia. Y para poder confirmar esta enfermedad, habitualmente lo que se tiene que hacer es una biopsia de intestino delgado, de la primera y segunda porción del duodeno, que es donde está realmente el defecto de estructuras que permiten la absorción del gluten y que se lleva hoy en día a cabo con una gastroscopia, con sedación y con mínimas molestias para el paciente. ¿Y cómo afronta la noticia un paciente cuando le dicen que va a ser celíaco para toda la vida? Porque esto es para toda la vida, doctor. Efectivamente, lo afrontan con inicialmente sorpresa, luego con cierta ansiedad e irritabilidad, puesto que dejarán de probar de por vida, al ser un trastorno permanente, algunos alimentos que están en la vida cotidiana, que tienen el gluten, como son el trigo, la cebada, el centeno y quizás también la avena, la espelta, que por lo tanto tendrán que modificar una serie de hábitos en su vida, y no solo ellos, sino muchas veces su propia familia, para llevar esta enfermedad de la mejor manera posible, que se puede hacer perfectamente sin grandes dificultades. Claro, esto también se tiene que adecuar a estos nuevos hábitos, su familia, el entorno que le rodea, ¿no? Esto obliga un poco a cambiar los hábitos de toda la familia. Así es, porque es fundamental que se lleve a cabo una adherencia al tratamiento lo mejor posible, que no haya ningún tipo de contaminación, y para eso pues se recomienda que siempre tengan los alimentos en despensa aparte, que no se contamine con la panera, el que no utilicen la misma sartén para freír con el pan rallado, es decir, una serie de recomendaciones para que sea en el día a día más llevadera la enfermedad. Claro, porque yo me imagino que una vez que se retira el gluten de la dieta y el cuerpo empieza a trabajar libre de ese contaminante, por así decirlo, porque es casi como le afecta, ahora cuando vuelva a ponerse en contacto con el gluten será peor, ¿no? No sé si es así. Efectivamente, una vez retiramos el gluten, que es lo que nos hace daño a los pacientes que son celíacos, realmente se recupera esas estructuras que han quedado degradadas, se desaparecen todos los síntomas, mejora la calidad de vida y, lógicamente, cuando nos exponemos ante mínimas cantidades de gluten, podremos volver de nuevo a presentar los mismos síntomas que al inicio. ¿Y ya se le ha puesto más fácil el tema del acceso a los alimentos sin gluten en los supermercados, doctor? Porque ahora sí es verdad que vemos cómo han proliferado los productos sin gluten, pero nos tenemos que fiar de todo. Sí, realmente la industria agroalimentaria ha hecho un esfuerzo importante, están más concienciados, hay más productos que lucen esa etiqueta de sin gluten. Para que la puedan lucir tienen que haber certificado que tiene menos de 20 miligramos por kilo de alimento de gluten, es decir, que no están exentos totalmente de gluten, pero sí la cantidad que se sabe que no es perjudicial, y que por la legislación española tienen la obligatoriedad de además manifestar si en ese etiquetado ese producto tiene gluten o deriva de este tipo de cereales que tienen el gluten, y por lo tanto se hace mucho más fácil. Bueno, pues con motivo de ese Día Nacional de la Celiaquía nos hemos querido un poco acercar a esta enfermedad a través de Manuel Hernández, que es médico especialista del aparato digestivo. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Buenos Muchas días. gracias a ustedes. Buenos días.